¿sí? Bien, hermanos, Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante, está hablando sobre la parábola del sembrador, que luego en el versículo 18 Jesús la explica a aquellos que no entendieron. Y dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Y el versículo 9 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y en esta mañana yo creo que muchas veces el versículo 9 casi que pasa desapercibido, casi que nunca lo predicamos, y en realidad deberíamos de empezar por el versículo 9 de atrás para adelante, porque todo comienza con oír, con estar abierto nuestro corazón, nuestros oídos espirituales, nuestros oídos carnales también a escuchar la palabra de Dios. Es por eso que Jesús dice: el que tiene oído para oír, que oiga. Porque Él sabía que en medio de la multitud había muchas personas que no estaban dispuestas a escuchar el mensaje del Evangelio. ¿Y cómo es posible que dentro de la multitud había personas que le seguían a Jesús, pero no estaban dispuestos a escuchar el mensaje de la palabra? ¿Saben una cosa? La multitud le seguía muchas veces a Jesús por los beneficios, por los favores, por los milagros, por las sanidades, por lo que Jesús podía hacer por ellos. Es por eso que esa multitud le seguía. Muchos de ellos también le seguían a Jesús por amor. Realmente había creyentes en aquel lugar, pero gran multitud le seguía al Señor por los beneficios. Y es por eso que el Señor dice: el que tiene oído para oír, oiga. Y todo comienza con abrir nuestro corazón para que la palabra de Dios sea sembrada en nuestros corazones. Y si hay algo que nosotros debemos de entender de la parábola del sembrador, es que esta parábola tuvo un cumplimiento cercano. Jesús la predicó a su auditorio. Y aquellas personas que estaban allí en la playa escucharon la parábola del sembrador. Pero también esta parábola tiene un cumplimiento futuro, donde nosotros hoy día, en este año 2025, estamos hablando de la parábola del sembrador, y el auditorio somos todos nosotros. Todos nosotros estamos escuchando la misma parábola que Jesús predicó en esa playa. Entonces tiene un cumplimiento futuro para nuestras vidas. Nosotros somos ese auditorio. En el tiempo de Jesús, Jesús fue el que sembraba. Jesús era el que predicaba. La palabra era el mismo, caminando entre los hombres y hablando acerca del reino de Dios. Pero hoy nosotros, cada uno de nosotros, podemos ser ese sembrador que siembra la palabra de Dios. Y en esta mañana el auditorio somos todos nosotros. Ni siquiera yo quedo exento de esto, porque yo también tengo que escuchar la palabra de Dios. Yo también tengo que tomar esta palabra para mi vida. Y en esta mañana quiero que el Espíritu Santo pueda cultivar en nosotros corazones fértiles para que la palabra de Dios sea sembrada en nosotros. Que el Espíritu Santo pueda enternecer nuestro corazón para que esa palabra no caiga en el camino, no caiga entre pedregales, no caiga entre espinos, sino que caiga en tierra fértil, que va a ser nuestro corazón. Es por eso que el Señor aquí le da una responsabilidad a su auditorio. Jesús sembró la palabra. Ahora el auditorio era responsable de cómo estaba su corazón para recibir esa palabra. El Señor, la tarea de Jesús
era sembrar la palabra. Ahora el auditorio tenía que tomar esas palabras de Jesús y que esa palabra pudiera ser cultivada, que esa palabra pudiera crecer, pudiera formar a aquel auditorio que estaba escuchando la palabra de Dios. Y en este día no es distinto. En este día no es distinto a aquel día que Jesús compartió este mensaje. Nosotros somos ese auditorio y nosotros debemos de cultivar nuestro corazón, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a que la palabra de Él pueda caer en un corazón que está receptivo para recibir la palabra y para que la palabra pueda crecer, pueda formar el hombre y la mujer que Dios espera formar a través de su palabra. Cultivando corazones fértiles. Debemos de entender esta parábola del sembrador. Jesús declara que por ser discípulos somos afortunados porque somos facultados por la gracia de Dios para conocer los misterios del reino. El Señor, cuando le hablaba a sus discípulos muchas de las cosas, la mayoría de las cosas entendían. ¿Por qué? Porque Jesús le había facultado con esa gracia para poder recibir el mensaje y entender el mensaje. Y saben, hermano, que yo creo firmemente que cada uno de nosotros, la mayoría de nosotros, el Señor puso al Espíritu Santo dentro de nosotros para que nosotros al recibir la palabra la podamos entender. No solamente la podamos escuchar, sino que la podamos entender. Y mucho más allá de eso, podamos ponerla en práctica. Y la parábola del sembrador, del agricultor, aparece en este evangelio, pero también en todos los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Y por lo menos esta parábola, el Señor dejó registrado un total de 64 parábolas. Pero en esta mañana quiero hablarles solamente de esta parábola del sembrador. El Señor Jesús vino a este mundo a sembrar. Y lo primero que vino a sembrar es salvación. Y saben, una de las cosas que no podemos cansarnos de hablar, de predicar, de hacer hincapié, de dejar claro, que lo primero que Jesús vino a sembrar en el ser humano es la salvación, por encima de cualquier otra cosa. Y saben, hoy día nosotros somos los sembradores. Y hoy día nosotros también, por encima de cualquier otra realidad, por encima de nuestras necesidades, lo que tenemos que sembrar en aquel auditorio, en aquellos oyentes, que muchas veces van a ser una, dos personas, o quizás muchas, lo primero que tenemos que sembrar es salvación. Lo mismo que hizo Jesús. Muchas veces nosotros tendemos a encandilarnos con las señales, con los milagros, con las sanidades, que anhelamos con todo nuestro corazón que pueda suceder en medio de nosotros. Pero saben, hermanos, que hay un mensaje mucho más importante, mucho más importante que todo ese mensaje, que todos esos beneficios que el Señor nos pueda dar. En medio de esta multitud había gente que había sido paralítica y que estaba sana. Había gente que había sido ciega y estaba viendo. Pero muchas de estas personas le seguían al Señor por los beneficios. Entonces el Señor sabía a lo que había venido a este mundo. Él había venido a sembrar salvación a este mundo. Lo primero que Jesús vino a sembrar fue salvación. Y nosotros como discípulos de Dios, como voceros de Dios, como embajadores de Cristo, lo primero que tenemos que hacer es sembrar en las personas ese mensaje de salvación, por encima de cualquier mensaje. Después va a venir el mensaje de que Dios quiere una vida abundante para nosotros y que nosotros podamos vivir esa vida abundante. Pero lo primero que debemos de sembrar como cristianos en otras personas es el mensaje de salvación. Y esto debe de quedar claro en la iglesia, porque muchos de nosotros en la semana, en un día, en nuestra familia, donde nos toque estar, nosotros somos esos sembradores de la palabra de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer, no hablarle a las personas de los beneficios que Dios puede hacer, que son reales. Los beneficios son reales. Dios puede obrar en tu vida.
Y no podemos también callar ese mensaje del Evangelio, que Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Que Jesús sigue sanando, liberando, levantando personas, restaurando familias. Nosotros ya lo sabemos. Pero el mensaje principal del sembrador es que la semilla de salvación debe ser sembrada. Y la responsabilidad es de aquellas personas que la escuchan. Dios ya nos dio el mensaje de salvación. Envió a Jesucristo a esta tierra, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y prometió que volvería. El Señor ya nos dio el mensaje. Ahora cada uno de nosotros debemos de sembrar esta semilla de salvación en las personas que nos rodean. Y también hablar de esa vida abundante en Cristo. Esa vida abundante que nosotros podemos recibir cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón. El Señor también vino a sembrar sanidad en los afligidos, en aquellos que estaban pasando momentos de dolor, momentos de quebranto en la salud. El Señor vino a sembrar fe en los corazones. Muchas de las personas que escuchaban a Jesús le pidieron: Jesús, aumentanos la fe. Yo creo en ti, pero quiero que tú aumentes mi fe. El Señor también vino a sembrar esa semilla de fe, de sanidad, de liberación. Jesús vino a sembrar. Y cada uno de nosotros también hoy día somos esos sembradores que Dios puso en cada lugar estratégico de esta sociedad. Muchas de las personas que quizás nos rodean necesitan esa semilla de esperanza que cada uno de nosotros tenemos. Muchas de las personas que nos rodean necesitan esa semilla de salvación. Esas palabras que la Biblia me habla a mí de una esperanza viva en Jesús. Y nosotros tenemos esa semilla en nuestras vidas. Y tenemos esa responsabilidad de parte de Dios, porque Jesús está a la diestra del Padre, pero dejó a su iglesia, te dejó a vos, me dejó a mí, para que podamos seguir sembrando el mensaje de salvación, de esperanza, de libertad, de sanidad, de fe. Es por eso que no podemos callar. Y muchas veces, aunque el auditorio sea duro, porque la Biblia habla de 4 terrenos diferentes, dice que uno de ellos cayó en el camino, otro cayó entre pedregales, otro cayó entre espinos. Y estos terrenos son, con alguna diferencia, es casi la misma cosa. Y muchas veces nos va a tocar sembrar esa semilla en terrenos difíciles. Pero ¿saben una cosa? Nuestra tarea, como la tarea de Jesús, fue sembrar. Ahora el receptor tiene que tomar esa semilla que es la palabra de Dios. Nosotros debemos de tener claro cuál es nuestra tarea aquí en la tierra. ¿Qué es lo que el Señor nos mandó a hacer? Nosotros no somos llamados a convencer a nadie, porque no tenemos esa facultad de convencer a las personas. La facultad la tiene el Espíritu Santo. Nosotros debemos de entender y tener claro cuál es nuestra tarea. Y nuestra tarea es ser voceros de Dios, ser embajadores, hablar en nombre de Dios. Estamos predicando a Jesús, estamos hablando de Jesús. No estamos hablando de nosotros, no estamos hablando de la buena o la persona que somos, sino que estamos hablando del Salvador del mundo. Y el Señor nos dejó esta tarea a cada uno de nosotros: sembrar la palabra donde quiera que nosotros vayamos. Y muchas veces esta palabra va a ser rechazada, muchas veces esta palabra va a ser burlada, muchas veces esta palabra va a tener oposición. Pero déjame decirte algo: nuestra tarea la tenemos que seguir haciendo, sembrar esa palabra de esperanza. En el día de ayer fuimos nuevamente a Velázquez y yo recuerdo escuchar el hermano Carlos hablando con una mujer, sembrándole la palabra de Dios, y nosotros estábamos escuchando, y esa palabra fue rechazada. Aunque el hermano la sembró y se esforzó para poder presentar a Jesús
para poder hablar de Él. Pero esa palabra fue rechazada. Déjame decirte algo, esa palabra quedó sembrada. Ahora el receptor, el que recibe esa palabra, es el encargado delante de Dios de si recibe o no esa palabra. Es por eso que nosotros no podemos callar. Porque tenemos esa palabra en nuestra vida. Tenemos esa semilla que es la palabra de Dios. Esa palabra que tiene poder para salvar. La Biblia dice en Lucas 19:10 que Jesús vino a salvar todo lo que se había perdido. Esta palabra que nosotros tenemos en nuestras manos tiene poder para salvación. Puede salvar a los seres humanos. Este instructivo de vida, este manual de vida que Jesús nos dejó, que es la mente de Dios, que es la voz de Dios en la tierra, tiene la autoridad para salvar a las personas. Cuando nosotros comemos esta palabra, cuando nosotros la hacemos nuestra, conocemos a Jesús a través de ella. Tiene la autoridad para salvar al hombre y a la mujer. Es por eso que debemos de seguir sembrando esta palabra que es viva y eficaz. Esta palabra que sigue transformando y cambiando vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando nosotros sembramos la palabra de Dios, esta palabra tiene el poder de transformar una vida, de cambiar la vida. Si la persona estaba triste, ahora el Espíritu Santo viene y pone gozo en su vida. Amén. Si esa persona tenía un quebranto de salud, nosotros oramos, el Espíritu Santo viene y puede levantar, puede sanar. Si esa persona estaba oprimida, cautiva por el enemigo, el Espíritu Santo viene y puede traer libertad a esa persona. Entonces debemos de seguir sembrando esta palabra que sigue transformando corazones. Esta palabra sigue transformando corazones. Han pasado más de 2000 años, pero el mensaje del Evangelio sigue siendo poderoso. El mensaje del Evangelio sigue teniendo poder para cautivar los corazones, para transformar las vidas. ¿Por qué? Porque Jesús sigue siendo el mismo. Porque el Señor está en su trono. Y porque también dejó a la iglesia, a vos y a mí, para que podamos seguir sembrando la palabra de Dios. Dice la Biblia en Juan 6:63, la palabra que yo he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Cuando nosotros sembramos esta palabra, ella produce vida en aquellas personas que no la tienen. Y muchas veces nosotros podemos decir, bueno, pero las personas andan en la calle, pero muchas veces su vida espiritual, su vida emocional está muerta. Pero cuando se chocan con la palabra de Dios, esta palabra tiene la capacidad para transformar una vida y para devolverle ese aliento de vida, ese propósito que un día perdió por medio de alejarse de Dios, por medio del pecado. La palabra tiene poder. La palabra sigue cambiando corazones. Y la Biblia dice que la semilla que Jesús plantó, que esparció, cayó junto al camino. Cayó junto a ese camino, a esas personas que Él estaba hablando allí. Y cayó junto a ese camino que muchas veces esas personas que escuchan la palabra, que están escuchando de la misma boca de Jesús, pero que también a la misma vez la están rechazando en sus corazones. La están rechazando con sus acciones. La Biblia me habla a mí de dos caminos. Del camino angosto y del camino ancho. El camino angosto es ese camino que es difícil de transitar. Que es un camino donde yo tengo que negarme a mí mismo. Es un camino donde yo tengo que poner al servicio de mi vida, someter mi vida a la voluntad del Espíritu Santo, a la voluntad de Dios, a la voluntad de la palabra. Ese camino angosto que me habla la Biblia, donde yo tengo que negarme a mí mismo. Y dice la Biblia que parte de la semilla que Jesús plantó cayó junto a ese camino. Pero también está el camino espacioso, ese camino que muchas veces te lleva a la perdición.
que te lleva a no estar con Jesús. Y saben que la mayoría de las personas, dice la Biblia, que transitan por ese camino que nos lleva a la perdición. Pero quiera que en esta mañana el Señor pueda en nosotros tener un doble cumplimiento. Que la palabra de Dios pueda ser sembrada en mi corazón y que pueda crecer. Pero no solamente que esa palabra sea sembrada en mi corazón, sino que yo debo de convertirme también en ese sembrador. Tenemos un doble propósito en nuestra vida. Que la palabra de Dios sea sembrada y que dé fruto en mi vida, pero que esos frutos se puedan esparcir a otros. Y que yo también pueda ser ese sembrador. Y también la Biblia dice que una parte de la palabra cayó entre pedregales. Y saben que la semilla entre pedregales significa los corazones que son superficiales. El Señor en el versículo 18 en adelante está explicando esta parábola y dice que esa semilla no tenía profundidad. Que aparentemente esa semilla había caído en tierra fértil. Pero debajo de esa tierra fértil había piedra. Y esto me habla a mí de los corazones que son superficiales. Corazones que reciben la palabra, que no tienen rechazo a la palabra, que no ponen oposición. Que esa palabra, dice la Biblia, que crece fácilmente, pero que luego no tiene un resultado que el Señor esperaba, un resultado duradero. Y sabe una cosa, el camino del cristiano es un camino que debemos de perseverar. La Biblia nos llama a perseverar hasta lo último. Dice que persevere hasta lo último, este será salvo. No importa cómo arrancamos, sino cómo terminamos. Muchas veces podemos comenzar una vida mal, como lo comenzó el apóstol Pablo, creyendo que tenía la verdad en su vida, pero terminó sirviendo a Jesús. Y muchas veces nos puede suceder lo mismo a nosotros. Comenzar en nuestra vida aquí en la tierra mal, pero después conocer a Jesús y permanecer en los caminos de Dios. Que eso es lo que Dios quiere en nosotros. Que podamos permanecer en Cristo. Porque sabemos que lejos de Jesús nada vamos a poder hacer. Entonces, cuando la semilla cae entre pedregales, significa que esa semilla no tiene raíz profunda. Y muchas veces nos puede pasar a nosotros esto, cuando recibimos la palabra de Dios, que esa palabra no tiene raíz, no tiene sustento, no tiene base. Pero ¿por qué pasa esto? Porque pasa lo que dice el versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. No hemos escuchado con atención la palabra de Dios. Si nosotros lo hubiéramos escuchado con atención, esa semilla iba a caer en un terreno fértil, como Dios quiere de cada uno de nosotros, de su iglesia, que la palabra de Dios no sea rechazada entre nosotros, que la palabra de Dios pueda caer en un terreno fértil, donde ella comienza a dar fruto en nuestra vida. Que el Espíritu Santo nos ayude a que nosotros como su iglesia podamos cultivar corazones fértiles, que podamos ser ese terreno que Jesús anda buscando para sembrar la palabra. Amén. Y déjame decirte que eso no se queda allí. Ese es el primer propósito. Jesús anda buscando corazones fértiles. Y ese es el primer propósito del ser humano, que esa palabra pueda crecer en mi vida. Pero no se queda allí. Esa palabra se tiene que expandir. Esos frutos tienen que tocar a otras personas. Esa misma semilla que hemos recibido tenemos que compartirla. Tenemos que ser esos sembradores hoy día de la palabra del Señor. Entonces, es mi responsabilidad que esa palabra pueda caer en un terreno fértil. Y el deseo de Dios es que cada uno de nosotros podamos cada día rendirnos delante de Él para que esa palabra pueda hallar un lugar donde germinar. Y nosotros cada día podamos acompañarla y regarla con nuestra intimidad con Dios, con nuestra comunión con Dios, con la oración, con la lectura de la Biblia, con poder extenderle la mano a otros que están necesitados,
con poder hablarle a otros de Jesús, con poder ayudar a otras personas. Que el Señor nos ayude a que esa palabra pueda hallar un terreno fértil en nuestras vidas. Y en esta mañana dice que en parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Una de las cosas que nosotros debemos de saber cuando hay un terreno fértil es que ese terreno da fruto. Esa semilla tiene que dar fruto. Y en nuestra vida los frutos que debemos de dar son los frutos del Espíritu. Son los frutos del Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios cae en tu corazón, el gozo, la paz, el amor, la fe, la bondad, la templanza, el dominio propio, alguno de esos frutos tienen que estar en nosotros. Muchas veces nosotros esperamos que esos 9 frutos estén en nuestra vida. Si esos 9 frutos están en nosotros, ya estaríamos en el cielo, porque no tenemos más nada para hacer. Pero déjame decirte que aunque sea un fruto del Espíritu, tenemos que manifestar. Cuando esa palabra cae en tu corazón y cuando cae en esa tierra fértil que es tu vida y la mía, aunque sea un fruto, tenemos que manifestar. Un fruto del Espíritu Santo. Y es lo que Dios nos manda. Que esa palabra pueda caer, que seamos receptivos, que podamos abrir nuestro corazón, que podamos tener nuestro corazón dispuesto a recibir y a valorar la palabra de Dios, a tenerla para nosotros, a ser receptivos a ese mensaje del Evangelio, a poder entenderla, a poder anhelarla cada día y mucho más allá de eso, a poder practicarla. Que Dios nos ayude a poder practicar el mensaje que escuchamos y el mensaje que predicamos. Porque no solamente escuchamos el mensaje, sino que muchas veces nos toca ser los sembradores, predicar la palabra. Pero que Dios nos ayude a escuchar y a practicar. Que el Señor, que nuestro corazón sea ese terreno fértil para que esa semilla pueda producir cambios en nosotros, podamos nosotros ser transformados, pueda haber un crecimiento integral en nuestra vida, que cada área de nuestra vida pueda ser transformada por el poder del Espíritu Santo, pero también por el poder de la palabra de Dios. Muchos de nosotros vamos a estar en este lugar y vamos a manifestar fe a otros, vamos a animar con nuestra fe. Pero muchos de nosotros nos va a tocar dar amor, abrazar, ser empáticos. Hermanos, muchas veces nos hemos olvidado que el cuerpo de Cristo se compone de muchas personas. Y no todos tenemos amor, no todos tenemos fe, no todos tenemos templanza. Pero todo el cuerpo de Cristo, cuando está en funcionamiento, hace parte la fe, hace parte el amor, hace parte la templanza. Y muchas veces Dios nos llamó a abrazar a otros y no te llamó a manifestar fe. Debemos de entender cuál es nuestra tarea, porque cuando no entendemos cuál es nuestra tarea, nosotros estamos perdidos. Estamos sin enfoque, no sabemos para dónde vamos. Pero que Dios nos ayude a que nosotros podamos recibir este mensaje y este mensaje pueda traer un crecimiento integral en nosotros y podamos ser transformados para que otras personas sean transformadas. ¿Saben que la iglesia, nosotros que estamos aquí, tenemos una responsabilidad de parte de Dios? Todos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, tenemos una responsabilidad de parte de Dios. Que esta sociedad en la cual nos toca vivir sea transformada por el poder de Dios. Y hermanos, podemos comenzar orando por esta ciudad.
orando por nuestra familia, orando quizás por el esposo, por la esposa que está lejos de Dios, por los hijos, pero también orando por tus vecinos, por tu barrio, para que Dios pueda tomar el control de esta ciudad. Y sabemos que no va a haber una paz absoluta, pero lo que detiene la maldad en la tierra es la iglesia de Jesús. Es porque nosotros aún estamos en esta tierra. Entonces Dios nos puso con un propósito en el lugar que nos puso. Y nosotros debemos de entender cuál es nuestra tarea. Pero debemos de comenzar por algo, orando, intercediendo. Muchas veces podemos tener vergüenza a compartir el mensaje del Evangelio. Pero también tenemos que entender la otra tarea. Podemos orar, podemos ser intercesores, podemos pedirle a Dios para que Dios pueda salvar a esta ciudad. Y yo creo que esa es la tarea de cada uno de nosotros. Entender a lo que Dios nos llamó como sembradores. Cuando nuestro corazón es un corazón fértil, cuando la palabra de Dios cae en nosotros y esa palabra produce fruto, lo que vamos a hacer es, si esos frutos son de parte de Dios, vamos a compartirlos con otros. No vamos a tener vergüenza, no vamos a tener timidez, no nos vamos a quedar cortos en hablarle a las personas de un Jesús real, de un Jesús que sigue cambiando vida, que sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Jesús tenía un auditorio frente a él y las multitudes lo seguían. Hoy nosotros, y yo en esta mañana tengo este auditorio, que el Señor nos ayude a que nuestro auditorio sea un auditorio que reciba la palabra. Pero si así no fuere, hermano, no te desanime. Sigue sembrando la palabra del Evangelio. Sigue sembrando ese mensaje de esperanza. Que no te detenga el rechazo. Que no te detenga el desinterés. Sigue sembrando el mensaje. Sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Sigue aportando ese pequeño grano de arena para que el reino de los cielos siga creciendo, para que otras personas puedan conocer de Jesús. En esta mañana yo quiero orar y quiero pedirle al Señor que Él pueda transformarnos en esos receptores de su palabra, pero también en esas personas que comparten su palabra, porque tenemos un doble propósito. Cuando hay corazones fértiles, tenemos un doble propósito. Somos receptores de la palabra, pero también nos transformamos en esos sembradores de la palabra. Y yo creo firmemente que en este tiempo la iglesia está para recibir la palabra, para ser alimentada, para crecer, pero que ese crecimiento no se quede en cuatro paredes. Que ese crecimiento no sea un crecimiento egoísta, sino que sea un crecimiento de amor, que comparte lo que tiene. Y nadie es tan pobre que no tenga algo para dar. Somos hijos de Dios, tenemos el mensaje del Evangelio, tenemos un mensaje de esperanza y no podemos callarlo. Y en esta mañana vamos a orar para que cada uno de nosotros podamos ser esos sembradores de esperanza, esos sembradores de paz, esos sembradores de fe, esos sembradores de salvación, cultivando corazones fértiles en la presencia de Dios. Espíritu Santo, toma el control de tu pueblo, Señor. Que tu palabra, Señor, haya un lugar en nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, pueda ser, Señor, germinada, que ella pueda crecer, cultivar en nosotros los frutos del Espíritu Santo. Señor, la iglesia está llamada a producir fruto. La iglesia, Señor, no es una tierra estéril. La iglesia es una tierra fructífera. Señor, y creemos con todo nuestro corazón que en este lugar, Señor, la tierra es fértil, la tierra da fruto, Señor, aleluya. Señor, declaramos con nuestra boca y lo creemos en nuestro corazón. Declaramos por nuestra fe en ti, Señor, que esta tierra es una tierra que produce fruto a 60, 90 y a 30 por uno.
Creemos firmemente, Señor, que tu palabra no vuelva a nosotros vacía. Creemos firmemente, Señor, que tu palabra causa el impacto, Señor, en nuestros corazones. Que tu palabra transforma nuestra vida para que nosotros podamos compartir ese mensaje de transformación. Yo oro, Señor, en esta mañana por los corazones de mis hermanos. Lloro para que el Espíritu Santo, Señor, pueda seguir cultivando los corazones fértiles, para que la palabra no sea ahogada por los afanes de la vida, para que la palabra no sea ahogada por las preocupaciones de la vida. Yo te animo en esta mañana a que puedas soltar toda carga, toda preocupación, todo afán, todo lamento. Lo puedas poner delante de Dios y puedas permitir que la palabra de Dios pueda romper las estructuras de nuestro corazón. Muchas veces estructuras que no nos dejan creer plenamente en Dios. Muchas veces estructuras que no nos dejan permanecer firmes en la búsqueda, en la intimidad con Dios, en la comunión con Dios. Permite que en esta mañana la palabra de Dios pueda romper estructura en tu vida. La palabra de Dios pueda romper limitaciones en tu mente. En el nombre de Jesús. Señor, hemos predicado tu palabra en esta mañana. Yo ruego que el poder de la palabra en esta mañana, Señor, sea transformado en nuestra vida. Señor, somos tus hijos cuando te hemos aceptado en nuestro corazón. Y como hijos tuyos, Señor, somos herederos, Señor, de la vida eterna. Que en esta mañana, Señor, tú puedas producir en nosotros esos frutos dignos de arrepentimiento. Si tenés una necesidad en esta mañana, levanta tus manos al cielo. Levanta tus ojos a Jesús. El salmista en el Salmo 121 dice: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En esta mañana te invito a que puedas levantar tus ojos al cielo y que puedas poner toda carga, toda situación, toda preocupación, toda petición delante del Dios Todopoderoso. En Jesús confiamos, en Jesús creemos, es por Él que vivimos, es por Él que estamos aquí. Señor, yo oro por mis hermanos. Tú conoces, Señor, la necesidad en medio de tu pueblo. Nos unimos en esta mañana, Señor, en un mismo clamor, en una misma fe, en el nombre de Jesús de Nazaret, para pedirte, Señor, por cada necesidad, por cada petición. Señor, peticiones que están en el corazón, peticiones que muchas veces nos detienen, no nos dejan avanzar, pero que en esta mañana te la entregamos a ti, Señor. Yo oro, Señor, para que la palabra de ti, Señor, pueda causar esa transformación y yo me pueda convertir en el hombre y la mujer que te cree a ti, Señor. En el hombre y la mujer lleno de esperanza, lleno de luz, Señor, aleluya, porque la luz de Jesucristo está en nosotros. Señor, yo oro por cada necesidad. Tú conoces más que yo, Señor, la necesidad de tu pueblo. Y en esta mañana nos ponemos de acuerdo para pedirte, Señor. Nos ponemos de acuerdo para pedirte por cada necesidad. Yo te ruego, Señor, que la voluntad de ti se exprese en medio de nosotros. Si hay corazones deseosos de tu presencia, que la presencia del Espíritu Santo pueda ser derramada en los corazones, Señor. Cual sea la necesidad en esta mañana, Señor, pueda fluir esa presencia gloriosa sobre los corazones. Sopla aliento de vida sobre nosotros. Señor, hermanos que están desanimados, el poder del Espíritu Santo viene para romper, Señor, para romper el desánimo, para romper la tristeza, para romper el lamento. Dios puede cambiar tu lamento en baile. Dios puede cambiar tu lamento en gozo. Si en esta mañana permite que la palabra de Dios crezca
Él. Y ahora podemos gozar de las bendiciones del cielo. Atrévete a creerle. Atrévete a creerle. Es fe en Jesús. Es fe en Jesús. Es fe en Jesús. Y si en esta mañana consideras que tu fe no alcanza, pedirle a Jesús que aumente tu fe. Pedirle al Señor que te lleve a creer más en Él. Pedirle a Jesús que le aumente la confianza en ti. Que Él pueda producir esos frutos de fe sobre tu vida. Espíritu Santo, haz tu obra. Espíritu Santo, haz tu obra. Señor, lloro en el nombre de Jesús por aquellos, Señor, que van a ver esta predicación. Lloro por los corazones, Señor, que van a ver luego esta predicación. Espíritu Santo, tú no tienes límite. Tú puedes traspasar la pantalla. Tú puedes tocar en el día, en la hora correcta. Señor, que esta palabra, Señor, que esta oración en congregación, Señor, pueda llegar a aquellas personas que van a escuchar el mensaje de tu palabra. Señor, yo ruego que el Espíritu Santo allí con ellos, Señor, esté cultivando corazones fértiles. Yo ruego en el nombre de Jesús que la esperanza de salvación que eres tú pueda venir sobre nuestra vida. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Santo eres tú, Jesús. Lléname,
Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a agradecerle al Señor por este momento, por este día. Señor, te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Señor, por la persona del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que cuando regresemos a nuestros hogares, a ese lugar bendecido, Espíritu Santo, gracias. Bendecí tu hogar en esta mañana. Bendecí tu hogar en esta mañana. Declarar palabras de bien. Pedirle a Jesús por tu hogar, por tu casa. Es en esa casa donde vas a tener los encuentros más poderosos con el Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos nuestro hogar. Señor, mi casa, Señor, aleluya, donde habita la presencia de Dios. Mi casa, Señor, es donde habita tu paz, Señor. Mi casa es el lugar, morada del Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos nuestro hogar. Bendecimos nuestro hogar, Señor. Que los cielos se abran sobre ese lugar donde tú nos has puesto. Donde esa bendición está, Señor. En el nombre de Jesús, bendice la familia de nuestros hermanos. Bendice nuestro hogar, Señor. Que allí haya libertad para buscar tu presencia. Señor, te damos gloria a ti, Señor. Te damos alabanza. Porque en nuestra casa, Señor, habita la presencia de Dios. En nuestro hogar habita la presencia de Dios. Yo te ruego, Señor, que eso se vea reflejado en cada área de nuestro hogar, para la gloria de tu nombre. Señor, que esta semana sea una semana, Señor, de bendición. Lo que tú traigas sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, eso será lo mejor para nosotros. Es por eso que rogamos, Señor, que tu voluntad en esta semana sea expresada en nuestra vida, en nuestra familia. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gloria a ti, Señor. Te damos gracias por la iglesia, Señor. Te damos gracias por cada familia. Te damos gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana, por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, Señor, por los hermanos mayores. Gracias, Jesús. Gracias por tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús.